de ese, justamente ese origen del proyecto, de cómo surge la posibilidad de hacer el documental. Que ya Carlos me comentó un poquito, pero no sé si tú puedes afinar algunos detalles con respecto a ese inicio. Pues específicamente el documental surge de, digamos, en su forma documental, nace después del proceso de radiar memorias, ¿no? Fue una instalación en cine, con sonido, con la narración, y luego, después de haber hecho esa presentación en la Casa Obeso, seguro que te habló Carlos, fue que tomamos la decisión con la vulcanizadora, con María, de acuerdo al modo en que nosotros veníamos trabajando ya relaciones entre cine y arte contemporáneo y teatro expandido y tal, de que eso se convirtiera en una película. Qué interesante. Entonces, por supuesto, absorbió muchas partes del proceso, pero entró en digamos, en una espiral distinta de creación con una intención muy distinta a la que se tenía en la Casa Obeso. Claro, yo ya había trabajado con Carlos en muchos otros proyectos. En unos de los proyectos que él trabajaba, él digamos, utilizaba el documental como una de las formas para presentar los resultados de un proyecto, proyectos que eran, digamos, en parte financiados por patrimonio, ¿no? Él hizo unos proyectos maravillosos que tenían que ver con memorias de la libertad, eran procesos con comunidades distintas. Él hizo una suerte de documentales muy ligados a las estrategias de comunicación que él había, que Carlos conocía bien. Cuando yo empecé a trabajar con Subliminal, yo justamente abrí un contexto distinto de prácticas artísticas para realizar los proyectos. Entonces, cuando yo fui al Carare, por ejemplo, yo fui a trabajar con los jóvenes del Carare que el proyecto había relacionado. Yo trabajé más escrituras, performatividades, archivo, sonido, ¿no? O sea, prácticas artísticas como en una experiencia como más expandida y tal, ¿no? Por supuesto, yo quedé conectado con la región, con el proyecto, y de repente apareció el guión en una secuela del proyecto, en una secuela que yo no estuve tan involucrado, pero digamos que sí había dejado un precedente bastante fuerte, tanto que los jóvenes todavía pues, me reconocían como parte de esa consecutividad, ¿no? Y Carlos me pidió que trabajara con ese guión, ¿no? Como, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Qué puedes hacer con este guión? Y los chicos también fueron a mi taller y hablamos, y ahí yo decidí hacer, o sea, él decía, vamos a hacer una instalación, a volver a construirlo como un sonoviso. Yo pensé, no, yo estoy trabajando un poco otra forma, lo que más me animaba era convertirlo en una película, ¿no? A mí se me cruzan ahí varias preguntas, Andrés, pero yo creo que la primera o la que corresponde aquí sería saber cuál es la historia del archivo descartado, de donde procede justamente ese guión técnico, porque tengo entendido que esa parte del archivo había sido desestimada por el Centro Nacional de Memoria Histórica, según entendí. Sí, o sea, y eso fue lo que habíamos discutido. Con Carlos me dijo que mucho de lo que se había encontrado digamos, en esa fase del proyecto, el Centro Nacional de Memoria Histórica no lo había considerado. Y esto es bien interesante porque aquí uno habla, normalmente la gente cree que archivo que todo es archivo, y no necesariamente todo es archivo. Ni siquiera las fotos familiares, las que tú tienes en tu casa, la gente dice voy a hacer una película de archivo y agarra su álbum familiar. Eso no es archivo, o depende de qué familia eres. Si eres una familia de poder, probablemente sí, porque el archivo, más allá de ser solo imágenes, tiene que ver muchísimo es con un poder, ¿no?
articulación del poder, ¿no? Y articulación del poder de un orden específico de representación. En ese sentido, este guión que se encuentra es, según yo entendí, no había sido asumido como parte del acervo del Centro Nacional de Memoria Histórica, por lo tanto no estaba dentro del archivo, era más bien un contraarchivo, un contrapeso, y una cosa que Buccelli sí decía muy interesante era que el guión mostraba la capacidad que tenía la asociación de representarse, ¿no? Y esto para mí, pues también ha sido fue una guía para entender cómo yo podía trabajar con ese material, ¿no? Y con qué tipo de libertad, ¿no? Claro, pues a mí me gustaría saber también, Andrés, o sea, si tuviste contacto con otras partes del archivo y, y cuál fue como la impresión que tuviste de ese ejercicio del poder que está plasmado en esa organización del archivo, en esa desestimación de una parte del archivo. ¿Cuál fue como tu impresión y tu respuesta ante ese archivo? Mm, yo estuve, o sea, básicamente yo conocía algunos de los otros procesos, de hecho, eh, en un momento, pues cuando vi la exposición, obviamente entendí otras partes del archivo y también había una relación que yo siempre había estado trabajando desde esa época y era que para mí los territorios mismos estaban en una pugna con el archivo, ¿no? El Carare y digamos, el asesinato de Silvia Duzán, que no se cuenta en la película, pero digamos ella fue asesinada junto con estos líderes en Cimitarra. También hace parte como de un juego entre historia, memoria, archivo y recuerdos, ¿no? Y ese territorio, cuando nosotros íbamos a campo, era interesantísimo para mí cuando uno se sentaba en una esquina. Yo, por ejemplo, nos fuimos a tomar unas cervezas y nos sentamos en una esquina y alguien que era de la tienda, después de un poquito de conversar, nos dice, aquí fue donde asesinaron a estas personas, ¿no? Entonces, para mí la imagen no era solamente esa materialidad, digamos, como esa obsesión por un material antiguo, nostálgico, sino la relación que uno podía tener allá o su propio cuerpo, ¿no? Estar sentado allí activaba una memoria, un recuerdo, ¿no? O algo que queda alojado en esa esquina, ¿no? Entonces, digamos que ahí habían otros elementos que surgieron en el momento de construir ya la película, ¿no? Como cosas que yo había conocido de otros procesos, incluso la música que se utiliza pertenece a un proceso anterior al que hizo la Fundación Subliminal, al que hicimos con Subliminal. Pertenecía a otro proyecto, a otro archivo. Entonces, claro, el orden no era, digamos, yo nunca, y esto puede sonar eh, confuso, pero lo voy a aclarar y es, yo no fui absolutamente leal, digamos, al proyecto eh, de Subliminal en el sentido en que necesitaba no ser como un representante de ese proyecto, sino entender más bien cómo la película daba un giro distinto y articulaba otros momentos de esa historia. Y yo creo que esto articula con una pregunta que siempre hacen alrededor de la ATCC, de cuál es mi relación con la ATCC y si yo tengo un contacto profundo de compromiso con la ATCC en este momento o algo así. Y por supuesto que a mí no me interesa, o sea, yo no tengo un vínculo con la ATCC porque la ATCC que está retratada en ese guión y con la cual yo estoy trabajando ya no existe. ¿Sí? Ya no existe porque 3 personas que estuvieron allí fueron asesinadas y esa configuración no se puede sustituir tampoco, ¿no? O sea,
después de eso, todo cambió. Entonces, ¿cuál es la colectividad con la que está trabajando la película? No es de ninguna manera ni siquiera con Subliminal o con los estudiantes, sino con una colectividad de espectros y fantasmas que ya no están, con personas que nosotros no logramos, ni Michelle ni ninguno de nosotros logró encontrar quienes habían hecho los guiones, ¿no? El guión, ¿no? Esta pregunta es como una intuición, Andrés, porque digo, la alcancé a ver un poco de perfil en algunas entrevistas o documentos de lo que ha circulado en la red, ¿no? Pero ¿tú crees que hay una visión romantizada con respecto a esta historia de la ATCC? Pues yo creo que hay una necesidad de romantizarla por parte de algunas personas que asumen que cuando uno está trabajando con un archivo, la relación con el archivo tiene que ver con un tiempo pasado mejor o con algo pasó. O sea, por mi parte yo no la tenía. Por otro lado, porque si uno busca en archivos, uno sabe que, pues en archivos de esa región, uno sabe que el Carare, o puede encontrarse con que el Carare, y específicamente esa región, fue producida por el Estado, ¿sí? Fue construida. De hecho, hay otra película de propaganda que se llama Carare, y básicamente muestra cómo el gobierno en los 50 moviliza una cantidad de desplazados para colonizar ese territorio. O sea, no es digamos, no es un terreno natural, no es que ellos llegaron allí orgánicamente a juntarse solidariamente. No, hay algo que lo produjo, ¿no? Claro, ese no era el objetivo de la película, entonces yo no estaba tratando de cuestionar si lo que decía el guión era verdadero o falso, ¿no? Sino quería articular o quería producir una especie de, más que una reflexión, como entender qué significa una historia de un proceso de paz que falla, que fracasa, justo en el momento en que el proceso de paz está haciéndose trizas en Colombia, ¿no? Como eso, digamos, rebota un poco en la situación contemporánea, ¿no? Y teniendo en cuenta que estos personajes habían producido este guión y teniendo en cuenta que los cineastas en Colombia o las personas que producen cierto tipo de imágenes son asediados hasta por sus propios colegas, ¿no? Algunos que no quieren que se haga un tipo de cine de urgencia o que el cine active unas relaciones distintas a servir simplemente a un tipo de institucionalidad, Viendo más un o poco, menos. viendo un poco en retrospectiva, Andrés, digo, si entiendo bien, que no lo sabía, hubo una proyección del Sonoviso en la Casa Obeso, ¿verdad? En el Museo de la Tertulia. Y luego surgió el documental. Se proyectó el Sonoviso como una película en 16 milímetros, solo con la narración, pero ya sin estaba la mucha narración. edición. Ya estaba la narración, ya estaba la narración final de Masoldi, de Bruno Masoldi en ese momento. Sí, la narración surgió para esa exposición. Texto, Ok. música. Y de hecho para otra, en la SAP se presentó en el marco de una exhibición que se llamó Tiempos Migratorios, curada por Pedro Pablo Gómez. También se presentó allí como instalación. Era simplemente la narración o sea, la película en blanco y negro, más la narración de Bruno. No tenía, digamos, un trabajo audiovisual, no tenía un montaje, digamos, no tenía el montaje que tiene ahora, ¿no? Se me hace muy interesante ese antes, ¿no? Del documental, muy interesante. Pero ya viéndolo en retrospectiva, ¿tú qué dirías? ¿Que hay un propósito ideológico en ese documental, aunque sea inconsciente, en el hecho de que tú te hayas liado con esa historia por, digamos, la experiencia que tuviste en el Carare, por haber conocido la historia, la complejidad de esa historia?
Yo creo que para mí, o sea, lo que yo siento, por supuesto, puede haber inconscientemente, pueden haber muchas cosas que habría que descubrir, pero yo creo que lo principal en este momento, lo que pienso es que hubo una respuesta muy audaz también a la situación. O sea, reconstruir la película también era como una especie de, de reconstruir el Sonoviso como película, era una forma de establecer un contacto con ese tipo de utopías que se pierden, ¿no? Y que se masacran, como crear una posibilidad de hacer como un hoyo gusano temporal, ¿no? Ahí estamos a finales de los 80, ¿no? Y ahora estamos 30 años después y es algo que va a pasar, es muy semejante, es meterse como en un mundo no solo de fantasmas, sino de presiones, no, o sea, de presiones institucionales. A mí me gusta mucho pensar ahí como la cuestión de, del tipo de organización que produce digamos, estas historias, ¿no? La narración que hace Bruno, digamos, todo ese texto ya estaba escrito, ¿verdad? Pero el modo de narrar de él tiene una potencia sensorial fuerte, ¿no? O sea, crea Claro. como una distancia, no es testimonial, ¿no? Ahí es donde el archivo no produce, digamos, ese guión se vuelve algo que no es un testimonio, ¿no? Entonces sale de lo convencional. Ya era así en la instalación, pero cuando se convierte en una película agarra mucha más potencia porque se combina con las memorias musicales, se combina con las letras que hay allí, o sea, como el poder como de la palabra y sus distintas tonalidades, de la voz como un instrumento también de distancia, ¿no? De la narración y el modo de narrar como algo que puede como desvelar y desmoronar algunas cosas que sean como que se hacen sólidas en la idea que tenemos de memoria, ¿no? Y bueno, y para mí, pues el renacer del Carare lleva, o sea, como película, a, te lleva a ese lugar, o sea, te saca un poco de esas convencionalidades de la memoria, ¿no? Siendo que parte de algo que es prácticamente, que puede ser fácilmente fetichizado, ¿no? De acuerdo, yo lo que estaba pensando me da vuelta en la cabeza esto que no sé si lo voy a formular bien, pero me pregunto si en algún momento pensaste en subvertir ese guión, transformarlo en algún sentido, ¿no? Porque lo único que cambia ahí, yo viendo el El documental, es archivo. como el nombre del narrador, que Masoldi se pone un seudónimo, ¿no? Es creo que Ujú, lo único que cambia. ¿Tuviste ujú. alguna vez la idea de subvertirlo, de transformarlo, de agregarle algo? ¿O fuiste respetuoso porque hay una decisión ahí también ideológica o política? Yo quería lograr, y creo que se logró con el montaje, eh, mantener en lo posible esa narración, ¿no? Mantener como, no, no, no descontextualizar, que es algo que se hace mucho como cuando se trabaja con archivos o con imágenes de otros, ¿no? Y es como descontextualizar y lo pones en otro contexto. Los memes también hacen mucho eso. Yo no quería descontextualizarlo, mismo por la tradición audiovisual que tengo o los referentes, digamos, las personas, las películas que me gustan, ¿no? Como lo de el cine de Santiago Álvarez, de Susana de Sousa Díaz, ¿no? De, el de Travis Wilkerson, ¿no? Para mí no era descontextualizar, sino
tratar de potenciar los contextos invisibles de esa historia, ¿no? Y, y ellos aparecen un poco como espectros dentro de la música, como dije, la tesitura de la voz de Bruno, ¿no? La distancia que él tenía con esa historia, cuando él termina de narrar la primera vez o sea, que yo le pedí que narrara, él dice, wow, gracias por hacerme leer esta historia, ¿no? Esto, no, wow, o sea, quedó un poco estupefacto porque eh, de todas maneras hay algo que conmueve en su simpleza y en sus maneras técnicas de describir el territorio, porque hay un afán en ese guión que no es necesariamente pura ideología, ¿no? Ahí hay algo en esa historia, ¿no? Entonces había que canalizar, o sea, dejar que esa historia saliera como iba a salir, pero desechar la visión nostálgica de que iba a ser producido como el Sonoviso, como hubiese sido hecho por ellos. O sea, yo nunca he intentado sustituir a estas personas de la ATCC, sino más bien hacer un medio para que lo que pueda salir de allí salga. Y eso se produce por un efecto de montaje también, ¿no? Como acaba la película, acaba el sonoviso, pero empieza de nuevo una especie de visualización más técnica con la canción, otra canción, la de Guerreros de Paz. O sea, como que hay algo que no acaba, pero hay algo que sigue después de acabar. Y Bruno ha utilizado ese seudónimo para muchas otras intervenciones, probablemente, y él lo hizo muy rápido. Solo hicimos solo hicimos dos grabaciones de esta narración el mismo día y muy concentrados. Fue inicialmente, yo le pedí que lo hiciera por pura intuición, de que esa debía ser la voz, porque yo ya había trabajado en una película con él sobre León de Graves, sobre libros también, eh, libros podridos que se encontraron. Entonces el manejo de la voz allí fue diferente, pero es una voz que tiene un carácter bastante espectral y entre educativa, pero tiene algo de extranjería. Y esa distancia a mí me interesaba, ¿no? Y ese trabajo de transparencia que hay del guión técnico al documental, a mí se me hace muy interesante. Y también como esa resurrección de ese discurso, que también está en el imaginario la idea del Premio Nobel de Paz, ¿no? Como esa historia de la TCC, que es como así como un milagro, que no es ya, como tú comentas. Y leí un texto de un crítico francés que me pareció muy bello texto, y creo que el mejor que, digo, en mi opinión, que se ha escrito sobre tu documental. Y bueno, yo te preguntaría qué tipo de documental es El Renacer del Carare. Pues es una película experimental, o sea, es documental y es experimental, pero es algo que ha pasado mucho con la vulcanizadora. Con Abrir Monte, la película de María, El Renacer lo produjo María y Abrir Monte lo produje yo y lo dirige María. Pero pasa algo con las películas que estamos haciendo de la vulcanizadora. Ahora se va a estrenar una en febrero. También pasa algo se llama Yarocamena, también pasa algo. Y es que muchas veces, por ejemplo, dicen, a veces es muy experimental para los de documental y es muy documental para los de experimental, ¿no? Bueno, es que narra mucho o cuentan la historia o hay una voz que te guía, ¿no? Eh, y pues no necesariamente la voz guía. En el caso del Renacer del Carare, fíjate que simplemente le está narrando lo que ya estaba escrito, ¿no? Eh, entonces, es difícil decir, es un documental porque el guión, digamos, no hay una producción de un guión documental
o de una historia en términos de comunicación convencional en ese caso. Pero la forma es muy documental. Eh, es hasta una película didáctica. Pero si tú vas, por ejemplo, a las películas de Santiago Álvarez, sí te encuentras con algo muy semejante. En ese entonces las películas de Santiago Álvarez no sé si eran consideradas como documentales, era más un cine de urgencia, un cine de propaganda, por supuesto. Y ahí el Renacer claramente tiene algo de ello, ¿no? Mismo el guión ya lo marca, porque es como una manera de dar a conocer la historia de la propia organización, de la ATCC. ¿Tú qué has Entonces yo hecho? creo que está en ese borde, está jugando mucho y navega en esas fronteras, ¿no? Y eso es lo que la hace también rica e interesante cuando creo que el texto del que hablas es el de no me acuerdo el nombre del Mateo, pero Es un texto eh, cortito, pero muy, es muy, un texto ideas muy corto poderosas. que él es uno de los programadores de Film Marseille también, ¿no? Sí. Y allí, claro, tuvo una recepción fuerte ahora que la presentaron en el panorama de cinema colombiano en París. También el público, o sea, le dieron el premio del público, porque crea una relación muy especial como si fuese una película documental, ¿no? Porque te informa, te cuenta la historia, pero visualmente es potente y no es un documental convencional, ¿no? No es el testimonio, la persona quejándose o denunciando. No, por supuesto tienen las formas experimentales y artísticas de las que nosotros, bueno, con las que nosotros nos expresamos. ¿Tú sentirías que hay como un ejercicio de coautoría con las personas que originalmente hicieron ese documento del guión técnico, en algún sentido? Sí, depende de cómo se asuma la imagen de la imagen o la noción de autor, ¿no? ¿Qué es la Claro. autoría, no? Para mí los autores son prácticamente todos esos fantasmas que se nombran ahí, ¿no? Pero eh, es obvio que hay que organizar, que digamos que en el contexto de lo cinematográfico también uno tiene que organizar esto bajo, bajo una figura, ¿no? En este caso, pues yo asumía la autoría, también era la responsabilidad de hacerme cargo de responder a las preguntas posteriores, como si ese guión, eh, eh, digamos, el no haber dejado desaparecer ese guión, ¿no? O llevarlo a una forma en donde persistiera un poco más. ¿Qué sucedió en un momento? Y esto es interesante, y es que hubo más roces por quienes habían participado en la búsqueda o en la investigación cuando la película tuvo éxito. Hubo algunas dificultades, gente reclamando como créditos por ellos y no por los fantasmas que habían producido el guión. Wow, qué Entonces eso fuerte. es muy interesante también en contextos creativos. Hubo una Y puja por la autoría de alguna manera en ese momento. claro, o sea, a veces hay personas que creen que por estar involucrados en un proceso o por estar cerca son autores, ¿no? Y el autor es una figura muy particular, es una figura de una responsabilidad tremenda. Claro. Eh, pues digamos, cuando tú vienes de un contexto de arte en donde sabes cómo funciona también la autoría, ¿no? Sabes que también hay un juego, un rol, bueno, conoces Duchamp porque conoces la nueva historia de las piezas de Duchamp, que, en fin, como conoces todos estos temas de makes, remakes, etcétera, eh, o has estado expuesto a ello, pues no te alarmas tanto, ¿no? Por saber que Andy Warhol utilizó imágenes que ya habían estado impresas, que alguien hizo el guión de otro, que alguien tomó el gesto de otro, ¿no? Mientras que cuando hay personas que no, digamos que están más, son, obviamente mucho más conservadoras, ¿no? Eh,
piensan que la figura del autor es, no sé muy bien qué es lo que es, pero esa es otra pregunta que hacen. Tú te apropiaste del guión. Y yo no me apropié del guión porque el guión no es mío, yo ni siquiera tengo el guión, ¿no? El guión es un espectro, ¿sí? Son imágenes, ¿no? Hay una cantidad de cosas que están ahí. Que no son parte como de la materialidad específica del guión, o sea, del objeto, pues, de la propiedad, ¿no? De hecho, vi después que alguien intentó hacer como una película con el mismo guión, ¿no? No sé si fue lo que lo pidió Buccelli o fue como no sé cómo fue eso, eh, pero vi como algunas imágenes y yo me sentía, pues me siento bien porque cualquiera puede agarrar el guión y intentar pues, y hacerlo, ¿no? O sea, no es un problema. Creo que el problema que yo estaba tocando no era la noción de autor como una persona que tiene que figurar, sino por lo contrario es cómo es posible que desaparezca, ¿no? O sea, estas personas no las encontramos, ¿no? No sé, es difícil saber quién era Marlene, o sea, es difícil, ¿no? Para mí eso sigue siendo como una pregunta profunda y se la hacía a Carlos, a los chicos, y decían, bueno, no sé, eso era una profe, o sea, todo era muy vago, pero es importante saber que eso no iba a impedir como la convicción de levantar eso como una película, ¿no? No sé si Y yo, eso fue lo que se hizo. no sé si yo sobre mojado, pero ahora que tú mencionas todo esto, quisiera preguntarte, ¿tú cómo lees las nociones de memoria y de resistencia a la luz de todo ese proceso que has vivido con el documental? Que es una decisión conceptual y es como un gesto, ¿no? Por eso está como en la frontera, ¿no? En muchos sentidos, como dices. Pues la noción de memoria es, digamos, para mí tiene que ver con una alerta a una serie de ejercicios de poder, que la memoria también está siendo objeto de muchas pugnas. Y hay una relación que uno tiene con su propia memoria o con los recuerdos o con lo que uno proyecta eh, que puede narrar de uno mismo, ¿no? O de algún contexto, ¿no? De cuál es su territorio, cuál es el lugar desde donde uno anuncia lo que pasó o el futuro o cómo va a dejar uno marcado algo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere que otro recuerde y tal? Y en ese sentido, como que en el Renacer nosotros empezamos a reconocer mucho, yo empecé a reconocer mucho también cuál era como el territorio por el cual yo debía eh, como tener una batalla un poco más insistente, ¿no? Más de las que tenía, porque yo trabajaba en una institución, en una universidad, y me di cuenta que ese no era el contexto donde yo podía eh, crear como otras condiciones de libertad y de bienestar, siendo que era profesor. Era muy difícil porque estaba trabajando bajo un circuito muy específico de la academia y en un contexto como bastante, o sea, y ahí sí lleno de ideologización, ¿no? De las universidades, digamos, son entre su parte más difícil de asumir son, creo que esto lo decía Jacques Ellul, un anarquista cristiano, pero eran como lo que preparaba a la gente para recibir bien la propaganda del Estado y ser dominados, ¿no? Y de repente te puedes dar cuenta que una parte si tú estás trabajando allí, una parte de ti está haciendo eso, ¿no? Como preparar una cantidad de gente para seguir
para no resistir, ¿no? Aunque les estés dando pautas o claves para lo contrario, ¿no? Eh, entonces, nosotros ya ahí yo me di cuenta que era mucho más interesante dar todo por algo que siempre, por el territorio, o como lo asumimos ahora en la vulcanizadora, que es el cine, ¿no? Y desde ese territorio, viéndolo como territorio, como un lugar de trabajo, de donde poner las semillas, donde cultivar, desde allí compartir con otros territorios reales, imaginarios, distintos, ¿no? Empezar a trabajar con los compas de la Amazonía, con los compas del Caribe, con los muertos, con los fantasmas, pero haciendo un poco claridad que nuestro territorio era esto, lo cinematográfico y sus relaciones con el arte y con el teatro y tal. Y en ese sentido la memoria es parte digamos que está en juego, ¿no? Pero no es el territorio específico de mi defensa, o sea, yo no defiendo la memoria, porque sé que la memoria también es un producto institucional. El cine sí, pero un tipo de cine. ¿Cuál? El que nosotros hacemos, ¿no? Que tiene que ver con resistencias desde otro lugar, con algunas urgencias, con contar algunos relatos que han sido difíciles de contar, con mostrar algunas imágenes eh, que no, digamos, que de pronto o están por desaparecer o han estado como ocultas por ahí, pero que es importante ponerlas a circular y crear como un nuevo juego, ¿no? Con Yarocamena, ahora la película que viene, hay una historia de resistencia de una comunidad ante la explotación cauchera, ¿no? Pero contado desde el territorio por una persona que eh, sale de allí y no contado necesariamente como testimonio, sino como una especie de fabulación crítica, que es más o menos algo que es más bien justamente algo que trabajamos mucho, ¿no? ¿Y cómo lees tú la noción de resistencia de esta comunidad ya casi que mítica que sobrevivió entre fuegos y que negoció con estos agentes armados? Pues yo vi que lo hicieron, o sea, lo hicieron, pero crudamente el Estado de Colombia, como muchos otros estados, es hiper asesino, hiper violento y muy destructivo, ¿no? Y produce muerte, o sea, es necropolítico, ¿no? O sea, su política es una política de muerte y lo ha sido así desde la colonia, y las muchas universidades privadas sobre todo han aportado a la construcción de, de esa política de muerte, ¿no? O sea, de crear personas que no ven un futuro, ¿no? No estoy hablando de ti, pero sí no ven como nosotros somos una generación, y creo que tú lo sabes bien por la película de Víctor Gaviria, una generación de no futuro. Y eso se ha extendido, quiera que sí, quiera que no. Claro, para algunas clases más privilegiadas, digamos que, que eso no es un problema, ¿no? Que eso pasa, es parte como de una especie de sazón o de falta de qué hacer, ¿no? O sea, entonces la resistencia yo creo que tiene muchos frentes, y uno de ellos es pues un cine diferente, y un cine que tampoco, o sea, que no esté solamente ilustrando esta relación de la TCC de ese momento, sino poniéndola en juego con lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Sí, es que, bueno, en ese contexto necropolítico, Andrés, ¿tú cómo interpretas la relación entre artista y Estado en el contexto de los, digamos, procesos de paz recientes? Pues mira, hay artistas que son pro Estado, ¿no? O sea, hay muchos artistas que están trabajando para el Estado, por el Estado, y pues todo bien, ¿no?
pero el Estado mismo sabe que hay unos artistas que son incómodos, que somos, digamos, asediados, ¿no? Esto para mí personalmente ha sido mucho más complicado en los últimos años, porque tú también te das cuenta que hay eh, artistas o grupos de artistas que tienen unas políticas que favorecen al Estado, ¿no? Una manera de mantener un lugar de privilegio es, digamos, no meterse en problemas, ¿no? Y meter a otros en problemas, ¿no? Meter justamente a las personas que crean unas condiciones distintas para pensar el conflicto y la memoria, ¿no? No sé cómo, si, no sé si identificar a algunos, no se trata de eso el juego, sino más bien de darse cuenta de en qué lugar estás tú situado, y desde dónde produces tú una discursividad o unas acciones. Y, y aunque es difícil resistir, porque porque resistir no se trata solamente de aguantar, o sea, no es un problema de aguante, sino de empezar a reconocer en qué, en qué situaciones uno tiene que traicionar, ¿no? Y eso lo decía aquí que llegué a Santa Marta, se lo decía a un amigo, y era algo que he descubierto que ha sido muy importante también para nosotros últimamente, y que era que yo empezaba a reconocerme como una persona traicionera. Cuando yo me retiré de la universidad, cuando yo renuncié de la universidad, eh, varias personas me dijeron que yo había traicionado un proyecto, ¿no? Y ahora lo pienso bien y digo, sí, está bien, porque es importante traicionar, y hay cosas que tienen que ser traicionadas, y en este momento hay que traicionar al patriarcado, al colonialismo y al racismo. Y entonces, quienes no estén en las condiciones de hacerlo, porque obviamente eso retira muchos de tus privilegios, pues, digamos, no están en la resistencia. Esa sería una perspectiva muy clara para mí, en este caso. Y Entonces hay bueno, que... es interesante eso que dices acerca de la traición o de, pues, plegarse, ¿no? Al poder. Porque digo, yo lo he vivido a distancia, ese proceso. Había temas que no se tocaban antes y que en el contexto de los acuerdos de paz yo vi que se empezó a tocar con más holgura, ¿no? Porque había esa idea de que iba a llegar la paz, que muchas intuiciones se podían concretar, ¿no? Y que ya con el tiempo se da uno cuenta que hay un poco una repetición de procesos históricamente muy lamentables. ¿Tú crees que la lectura de ese arte que se hizo sobre la paz en ese momento ha cambiado en el proceso del posacuerdo, en este momento, en esta era del posacuerdo? Sí, por supuesto. O sea, la paz cambió, se hace más necesaria, por lo menos para articular un proyecto político. O sea, en las condiciones en las que estamos ahora, ¿no? En un recrudecimiento como exacerbado de violencia, y en un ataque a las mujeres y a los jóvenes, y en una especie de digamos, hay personas que se han resguardado en un discurso muy conveniente y mucho más complaciente con lo que puede suceder, ¿no? Y están buscando como alternativas laxas para la búsqueda de la paz, ¿no? Entonces se busca en esas aporías, ¿no? Se busca acabar la guerra con la guerra, ¿no? Entonces
hay cosas que ya dejan de tener sentido y ahí es donde se produce mucho el no futuro, ¿no? O sea, como, mierda, estas cosas deja de tener sentido la paz porque fue destruida y creo que lo que hay que hacer es que hay que reconstruir narrativamente esas discursividades destrozadas de la paz que se produjeron desde un acuerdo que venía también de las bases y de un grupo que estaba extenuado o que mucha gente de ahí adentro quería un cambio real y el cambio lo hubo, por supuesto, es muy preferible lo que pasó post acuerdo, ¿no? Hubo unos años digamos, de tratar de hacer cumplir esos acuerdos, la Comisión de la Verdad, ¿no? Todo esto ha sido muy importante y eso ha cambiado la lectura de la paz. Pero sí, aún así yo creo que también hay que hacer una lectura, de nuevo, una lectura de la guerra y de la economía, del monopolio de las armas, como decía Alfredo Molano, o de también el monopolio de los medios, o digamos la distribución de las imágenes o los apoyos, la manera en que un reportero, un cineasta, un artista circula o trabaja. Si tú recuerdas bien cuando estalló el famoso estallido del año pasado, eh, con la reforma tributaria, la primera ley que se quería atacar era la ley de cine, ¿no? Y ahí tú ya sabes que hay un objetivo militar, objetivo, ¿no? Para destruir también algunos lugares que han reclamado su potencia institucional, ¿no? Como en el caso de Colombia, la ley de cine sí es una institución que no es hiperfrágil como otras, ¿no? Se ha defendido bastante bien, gracias a todos los colegas y las colegas que lo han hecho, por supuesto. Eh, y en ese sentido hay que cambiar no solo la lectura de la paz, sino la lectura de la violencia, la lectura de la idea de gobierno, ¿no? O sea, sí es necesario. Quería preguntarte ya para cerrar, hermano, ¿cómo se financió el documental? Documental prácticamente no se financia, o sea, tuvo una financiación muy desordenada, pues, y más bien inconsciente, ¿no? Para producir la pieza de la instalación no hubo mucho dinero y luego sí tuvimos que poner de nuestro bolsillo para conseguir muchas cosas, ¿no? Honestamente, fue sacada de nuestro taller, de nuestro laboratorio y con, entendiendo mucho algunos procesos de construcción de documental en otro contexto, en otro circuito, porque cuando estaba en el circuito de las artes, no iba a adquirir la potencia que necesitaba, ¿no? Tenía que salir un poco de allí, de quizá de esa idea de autor o de esos, ¿cómo se llama eso? De esas fricciones continuas como en el arte contemporáneo en el contexto de Bogotá, probablemente, ¿no? Pero fue muy interesante porque la película se iba editando en distintos lados. Yo recuerdo que una parte de la película se editó en Quibdó, mientras estábamos haciendo la filmación de otra película. Entonces, quizá en la película aprendió a vivir con otros proyectos y alimentarse de ellos, ¿no? De otro proyecto más grande que no había recibido tantos fondos, pero tenía algo y como que le prestaba un poquito, ¿no? Le daba el tiempo para que yo pudiera sentarme a trabajar. También una parte se editó en Cali, también otra parte, o sea, iba haciendo por pocos. Eh, y la financiación posterior de distribución, o sea, realmente la película se hizo con muy poco. No ha sido como la más favorecida en ese sentido. Pero ha sido la estrella, ¿no?
de alguna manera. Ha sido, bueno, a Abrir Monte le ha ido muy bien ahora. Ya Abrir Monte tiene más premios Oh. y más reconocimiento. Son películas muy cercanas, pero muy distintas. Abrir Monte, Eh, disculpa, ¿es sobre el Líbano, Tolima o no? No es eso. exactamente, sí. Es que mi mamá es de ahí cerquita y me sorprendió el tema de, no sabía que De había los tenido. bolcheviques. Sí, eso está increíble, esa historia. Está muy loca, Sí, ¿no? es muy bella la historia. No sé si, Eh, si tengas algo digo, es mi acercamiento, ¿no? Este ejercicio de dialogar. No sé si hay algo que tú sientas que hace falta en lo que yo pregunto y que a ti te gustaría decir con respecto al proceso de la película. sí me gustaría saber un poquito, tu trabajo es sobre, o sea, dónde va a estar contextualizada, o como me Muchas gracias. dijiste que tiene que ver con el doctorado y tal. Gracias por preguntar. Sí, no, yo lo que estoy haciendo es un mapeo pues, del arte que surgió entre 2010 y 2020. Ujú. Yo soy nacido en el 71 y mi mamá pues vivió la violencia en ese contexto, justamente de la película Abrir Monte, pero allá en el monte cerca del Nevado de Luis, ¿no? Vio horrores. Y pues vivo en México, pero pues aquí estoy viviendo una segunda violencia. Tú también estuviste viviendo aquí en México y te tocó pues todo el tema del narcotráfico que transformó este país de cabo a rabo, ¿no? Entonces, bueno, la violencia de Colombia son muchas violencias y me interesa mucho ver cómo está esa idea del arte sobre la paz en esa década en particular, por lo que surge en términos legislativos, pero también por las convocatorias que abrió el Ministerio de Cultura, el Centro Nacional de Memoria Histórica, por la firma del Acuerdo de Paz, obviamente, y por el posacuerdo, ¿no? Por toda esa ilusión, toda esa proyección, esa construcción, esa narrativa y lo que vino después. Entonces estoy haciendo una cartografía justamente de esas aproximaciones al tema de la paz que han generado pues varios artistas, ¿no? He hecho así como una revisión de lo que ha ocurrido en Colombia en esa década y luego he hecho aquí lo tengo pegadas las categorías, ¿no? Que yo he estructurado intuitivamente y luego he hecho una selección de una pieza o dos o tres en algunos casos por categoría para profundizar y para ver cuáles son como justamente las poéticas, la narrativa de cómo se habla acerca del tema de la paz. Ese es básicamente el propósito de la investigación. Y te voy a mantener enterado, obviamente, pues, de lo que surja de acá. Yo voy lentamente pues con el tema de la escritura, con el entendimiento del corpus, con mi terquedad de hacerte esta entrevista y así con todo, ¿no? Tocando la puerta y queriendo saber un poco más del proceso detrás de cámaras, porque pues hay piezas de las que se sabe muy poco realmente, hay poca información en la red y cada vez menos. Y justamente por lo que comentábamos al comienzo, ¿no? Cómo desaparecen los archivos que están asentados justamente en las plataformas institucionales o que no dependen propiamente de las personas que han hecho los acervos, ¿no? Entonces, también hay un propósito de dejar una memoria de este momento de la historia colombiana y a ver qué pasa después, ¿no? Que no la guerra parece Claro. que no termina lamentablemente. No, pues hay unas ideas de producción, pero siempre hay una posibilidad de crear espacios de vida, pues, ¿no? Espacios de protección, ¿no? De cuidado. Mm, no sé, me quedé pensando un poquito cuando hablabas de lo de las poéticas, claro, porque aquí, por supuesto, la parte del renacer es, sí, hay una fuerza poética muy especial, cargada en la oralidad, ¿no? Cargada en lo que, volviendo un poco a lo que hablaba en un momento, en el modo en cómo se dicen las palabras, cómo se cuidan, cómo se muestran, ahí había una continua
un detalle, ¿no? Siempre cómo mostrar estos textos, cómo contar estas palabras, cómo decir lo que ya se había dicho o no se pudo decir. Quedé pensando un poco en eso, como no es que faltara, solo que vuelvo algo que me gusta insistir ahorita. De acuerdo, sí, ¿no? Esa resurrección de ese documento y el diálogo que hay entre la voz de Bruno, la canción esta que es apropiada de los chalchaleros, ya luego vi, esa la recuerdo de algún lado, y que es muy poderosa y muy dura, ¿no? Muy fuerte, viéndola contrapuesta con las fotografías, y esa reanimación, ¿no? Es como tú dices, de espíritus. Es como una tabla ouija, ¿no? De recuperar toda esa memoria y ponerla ahí delante de los ojos. Ay, no, es que hay muchas historias en Colombia por contar. Eso es lo que pasa. Me da mucho gusto, hermano, haberte conocido y te agradezco muchísimo, pues, por la conversación. Carare, cuando te nombro, me vuelve a la memoria los cuerpos que tu corriente inocente arrastró, víctimas de la violencia. Los cuerpos que tu corriente inocente arrastró, víctimas de la violencia. Recordaré que por tus riberas pasé y solo huérfanos y viudas encontré. Sus ojos querían contarme la cruel realidad y se llenaban de lágrimas. Sus ojos querían contarme la cruel realidad y se llenaban de lágrimas.